Hola a todos, en este curso vamos a hablar de la personalidad en función de los rasgos faciales y vamos a ver cómo esa lectura del rostro, de la cara, nos va a permitir entender la personalidad de una persona siguiendo las leyes de la medicina tradicional china. Ya en 1923, José Ortega y Gasset nos decía la siguiente frase: cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. La realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser la única. Fijaros, esto es de 1923 y lo que nos quiere decir José Ortega y Gasset es que no hay una única visión, sino que cada uno de nosotros, con nuestra vida y con nuestra forma de ser, vamos a entender lo que nos ocurre de una manera diferente y vamos a reaccionar a esos acontecimientos de forma diferente. Si nosotros, a través de la lectura del rostro, podemos identificar o poder anticiparnos a la personalidad que tenemos y la forma que vamos a tener de afrontar esas circunstancias que van surgiendo a lo largo de nuestra vida, vamos a poder mejorar nuestra reacción y vamos a poder mejorar las relaciones tanto sociales, familiares como laborales o profesionales, de tal manera que esta información nos puede servir y tiene muchísimo valor tanto a nivel personal como a nivel profesional para conocernos a nosotros mismos y conocer a los que nos rodean. Todo este conocimiento se basa en la medicina tradicional china, que tiene más de 4.000 años de historia y de la que nos interesa fundamentalmente una de sus teorías básicas, que es la teoría de los 5 elementos, que tenemos aquí y que seguramente habréis visto más de una vez. Todo lo que podemos observar en nuestro entorno y todo lo que acontece en nuestro día a día puede ser clasificado, según ellos, en base a 5 elementos observados en la naturaleza. En primer lugar, la madera, que tiene un movimiento y una energía que es centrífuga, es decir, es expansiva y se abre hacia afuera como las ramas de un árbol. El fuego, cuya energía es ascendente, como el fuego calienta y las llamas van hacia arriba. La tierra, que es redondita, su energía es circular y lo que pretende es, pues, como imaginaros un abrazo. Vosotros cuando abrazáis a alguien lo que hacéis es rodearlo con los brazos, pues ese es el movimiento de la tierra: rodear, abrazar, de tal manera que ya podéis imaginar que su papel va a ser sobre todo el de nutrir y proteger. El metal, así como en la madera lo que hace es expandirse y abrir sus brazos hacia afuera e intentar llegar a todas partes, el metal es precisamente lo contrario. Lo que va a hacer es interiorizar. Es una energía que lo que hace es ayudarnos a interiorizar, a tener nuestra energía hacia adentro, esa capacidad para analizar y para tener una visión más justa. Mientras que el agua es lo contrario, digamos, del fuego, que sería el agua tiende a depositarse abajo, va hacia abajo, se deposita, sedimenta, se va hacia la tierra, se hunde en la tierra, es decir, es una energía descendente. En base a estos 5 elementos, donde hemos descrito de forma muy breve el movimiento energético de cada uno de los elementos, además podemos, y a lo mejor alguno de vosotros sabe, que dentro de esos elementos se pueden clasificar estaciones, colores, sabores, tejidos corporales, órganos, sonidos, etcétera, etcétera. A nosotros nos vamos a centrar en este tipo de energía y en lo que vamos a ver ahora, que son las emociones y la personalidad, porque de eso va este mini curso. Entonces, en base a esos 5 elementos donde ya hemos descrito esa energía, podemos ver también que esos elementos van a generarse unos a otros, con lo que ellos llamaban el ciclo de generación, que os viene representado por las flechas grises del círculo externo. Es decir, que la madera, gracias a la madera, vamos a poder generar fuego. Gracias al fuego, esas cenizas de la madera quemada van a caer a la tierra y van a nutrir la tierra.
En esa tierra tenemos los minerales, que son, muchos de ellos son metales, y ahí tenemos el metal, y gracias a la presencia de esos minerales en la tierra se va a poder generar el ciclo del agua, generar agua que va a regar a la madera, y la madera, cuando llegue el momento, se quemará para generar fuego, y así se hace ese ciclo de generación de manera indefinida. También en la naturaleza y de forma natural, este ciclo de generación va a ser controlado para que no haya una destrucción por generación continuada, es decir, el árbol no puede crecer de manera indefinida, y si la naturaleza no hace por detener ese crecimiento, nosotros somos los que hacemos, de tal manera que hay una determinada época del año en que se hace la poda de los árboles. ¿Para qué? Para controlar el crecimiento y para que además luego ese crecimiento, ese árbol crezca más sano y más fuerte. Pues eso mismo ocurre de manera natural en la naturaleza con lo que llamamos el ciclo de control, que son las flechas rojas que veis en el interior de ese ciclo. De tal manera que el metal sirve para controlar a la madera. Nosotros podemos cortar la madera con una sierra. La madera hunde sus raíces en la tierra y lo controla. La tierra puede parar el desbordamiento del agua. El agua puede apagar al fuego y el fuego puede fundir al metal. De tal manera que mediante estos ciclos de generación y de control, las cosas en la naturaleza, todo lo que ocurre en la naturaleza, funciona de manera adecuada. Ya hemos dicho que en estos 5 elementos los antiguos chinos y la medicina energética clasificaba y determinaba y describía la energía de cada uno de esos elementos y determinaba qué cosas entraban en cada uno de esos elementos. Si lo que hablamos ahora es de las actividades mentales, es decir, de qué es lo que a nivel psicológico o emocional o mental hace que nuestro cuerpo funcione, cada una de esas actividades mentales que nos proporciona equilibrio puede clasificarse en uno de los elementos. De tal manera que en la madera es expansiva. La madera se caracteriza por una actividad mental que es la creatividad, porque la madera organiza y planifica, es la que tiene esa visión para expandirse. El fuego, que asciende y que calienta, lo que más arriba tenemos, y a nivel anatómico ocurre igual, lo que tenemos es la corteza cerebral que nos permite percibir todo aquello que nos llega y por lo tanto tener conciencia de ello. La tierra, la actividad mental que caracteriza a este elemento es el pensamiento, ese pensamiento racional, esa lógica que nos permite hilar y que nos permite razonar. El metal, sin embargo, es el que es encargado de la sensibilidad. Acordaros que hemos dicho que el metal, su energía era centrípeta, es decir, hacia adentro, de fuera hacia adentro, y eso es lo que nos permite captar las cosas, es decir, lo que nosotros llamamos sensibilidad. Y por último, el agua es la voluntad. El agua, fijaros, recordar, una gota de agua, gotita a gotita a gotita, es capaz de perforar una roca, que es mucho más dura que el agua, pero sin embargo el agua puede con ella. ¿Por qué? Porque tiene voluntad, y a fuerza de voluntad y de persistencia es capaz de agujerear la roca. Estas actividades mentales son las que permiten que estos elementos funcionen bien. Ya hemos dicho que, por ejemplo, en estos elementos también están englobados unos órganos, como por ejemplo en la madera es el hígado, en el fuego es el corazón, en la tierra es el bazo páncreas, en el metal es el pulmón y en el agua es el riñón. Con lo cual, si por ejemplo cogemos el ejemplo del agua, si nosotros tenemos fuerza de voluntad, nuestro riñón va a estar fuerte y vamos a tener energía para salir adelante a pesar de las dificultades. Cuando nos falla la voluntad, ya no tenemos fuerza para nada, y el agua es nuestra batería, nuestra energía básica. Si perdemos voluntad, al final acaba afectando a ese elemento agua que engloba el riñón, entre otras muchas cosas. Esas actividades mentales son las que hacen funcionar al cuerpo de manera correcta. Pero igual que tenemos las cosas buenas, pues también tenemos cosas malas. Y entonces, desgraciadamente, a esas actividades mentales hay ciertas cosas que les pueden dañar.
y esas cosas que van a dañar específicamente a uno de los elementos. Es lo que nosotros llamamos las emociones. Es decir, las emociones son sensaciones que nos van a llegar y que dañan la actividad que hace funcionar bien al elemento. En el caso de la madera, por ejemplo, lo que va a perjudicar más al elemento madera y que lo que nos perjudica más para tener creatividad y esa planificación y esa organización va a ser la ira, la frustración, la impotencia. Eso hace que se nos nuble la vista y que no veamos por dónde vamos. En el caso del fuego, que es la conciencia, lo que más le daña es la euforia, la alegría desmedida, la que nos hace pensar que somos capaces de todo y que podemos hacer absolutamente todo porque todo nos va a salir bien y no somos conscientes de a lo mejor el peligro que conlleva o el problema en el que nos estamos metiendo. En cuanto a la tierra, que era el pensamiento lógico, el razonamiento, pues lógicamente lo que más le va a dañar va a ser la preocupación. La preocupación es un pensamiento bloqueado, que lo que hace es que estemos continuamente rumiando sobre ese mismo asunto sin llegar a nada en particular y sin llegar a una solución o a una acción determinada, de tal manera que estamos continuamente dándole vueltas. Ese pensamiento que en un principio debería ser racional y razonado, llega un momento en que al estar en bucle deja de ser racional y no sirve absolutamente para nada. El metal es dañado sobre todo por la tristeza. Quien dice tristeza dice pena, dice melancolía y dice nostalgia. Y el agua va a ser sobre todo perjudicada por la sensación de miedo, inseguridad, incertidumbre o estrés. El estrés de no me da tiempo a nada, tengo que llegar porque si no, no me va a dar tiempo a terminar lo que tengo que hacer. Eso daña al riñón, el miedo daña la fuerza de voluntad. Nosotros podemos tener mucha fuerza de voluntad por algo, pero la incertidumbre mantenida en el tiempo puede acabar con nuestra fuerza de voluntad y entonces ya dejamos de actuar y lo que hacemos es apalancarnos y encerrarnos para que no nos pase nada, por miedo a que nos pase algo. Bueno, una vez tenemos definidas las actividades mentales normales y que hacen funcionar bien a los elementos y las emociones que los dañan, en base a este conocimiento, la medicina energética establece que cada elemento va a tener unas características de personalidad típicas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener, cada uno de nosotros tiene los 5 elementos presentes en su cuerpo, en su mente, en todo, pero uno de ellos va a ser predominante sobre los demás y ese va a ser el tipo de personalidad predominante que vamos a tener. Es muy difícil encontrar una persona que tenga un elemento puro, porque tenemos mezcla de los 5, afortunadamente. Si nos faltara alguno de ellos, perderíamos el equilibrio. Pero uno va a tener tendencia a predominar. Entonces, en función del que predomine, es el que nos va a determinar la personalidad que vamos a tener. De tal manera que se establecen las 5 personalidades típicas de la medicina tradicional china. En la madera, lo característico es que la persona va a tender a hacer, es decir, es una persona de acción, de movimiento, de decir, tengo que hacer esto, pues cojo y lo hago, rápidamente, impulsivo. Mientras que, por ejemplo, el fuego es más el de sensaciones, lo que quiere es vivir la vida al máximo y sentirlo absolutamente todo y disfrutarlo todo, y es capaz de disfrutar lo más positivo del mundo y entonces va a hacer una fiesta absolutamente de todo, pero cuando llegue un momento negativo se va a hundir en la miseria, pero resurge rápido, porque ese es el fuego tiende a ser muy vivo y siempre hacia arriba. La tierra, ya hemos dicho, como ese abrazo que nos rodea y que nos protege, la tierra es la que nos va a nutrir, la que nos da protección y la que está al servicio de todo el resto de los elementos para proporcionarle nutrición y protección. Es decir, la personalidad tierra es aquella que va a estar siempre pendiente de los demás, es la mejor amiga del mundo. Y se van a poner ellos en último lugar porque lo más importante es que los demás estén bien.
El metal, fijaros cómo es algo rígido y es algo muy limpio y muy frío. Y el metal va a ser eso, o sea, va a ser la perfección porque le va a dar igual lo que ocurra alrededor. Lo que busca es que las cosas sean limpias, rígidas, como toca, para que las cosas sean lo más ajustadas a las normas que se imponen. Ese es el metal. Claro, todo es cuestión de equilibrio y de moderación. Un metal que estuviera bloqueado, pues evidentemente se pasaría de la raya y ya de intentar cumplir las normas y de que todo salga perfecto y de que todo esté impecable, pues puede pasar a ser un obsesivo compulsivo, por ejemplo. Y el agua es el ser, es la persona que simplemente es. Tiene un conocimiento y una sabiduría innatas, es una fuente de conocimiento, son los que nacen sabiendo, que no se sabe muy bien de dónde han adquirido ese conocimiento, pero la cuestión es que lo saben. Pues ese es el agua y tiene unas características de personalidad también muy concretas. Entonces, el agua, si nos basamos en las características de las personalidades de los 5 elementos, simplemente a modo de curiosidad que sepáis que el metal es la persona con la que más difícil es convivir y el agua es la que se siente más incomprendida porque todo el mundo intenta hacerle ir a un ritmo que no es el suyo. El agua fluye porque tiene que fluir, pero a su velocidad. Entonces si tú le metes prisa, pues se originan torbellinos y a lo mejor se sale y desborda o se bloquea. Entonces eso es lo que puede pasar con el agua. ¿Cómo podemos nosotros saber, simplemente mirando a una persona, su personalidad constitucional? Y digo esto y insisto una vez más porque yo a lo mejor puedo ser metal, pero sin embargo en un momento determinado por mi trabajo puedo necesitar ser fuego y voy a tener que sacar el fuego que tengo, pero no será mi personalidad típica. Con lo cual, si yo en un momento dado, en una relación personal, en una relación de pareja o en un puesto de trabajo, tengo que sacar una personalidad que no es la mía constitucional, puede llegar un momento en que eso genere problemas. Entonces, es mucho mejor intentar conocer la personalidad constitucional de las personas que nos rodean, tanto en el trabajo como en nuestro entorno social, para saber a qué atenernos con cada persona y cuáles van a ser sus mayores potenciales y lo que mejor va a poder hacer y lo que más va a poder aportar, y a la vez también saber cómo debemos tratarla para evitar que se bloquee o que caiga en situaciones que no va a saber gestionar correctamente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues desde hace miles de años los antiguos chinos se basaban en la lectura facial, los rasgos faciales. E insisto también aquí, no se trata de hablar de expresiones faciales, sino de los rasgos, porque las expresiones, los microgestos no los podemos evitar y son universales, pero las expresiones sí que podemos forzarlas para a lo mejor esconder ciertas cosas. Pero los rasgos faciales son los que son y pueden ir evolucionando en función de la evolución nuestra a lo largo de nuestra experiencia. Si vamos cambiando nuestra forma de ser, nuestros rasgos se modificarán, pero si no, los rasgos no mienten. Entonces podemos tener a un montón de personas, vivimos rodeados de gente que cada uno es de una manera y cada uno tiene sus rasgos característicos. Entonces, ¿cómo poder identificar o cómo poder adelantarnos a esa personalidad de la persona que tenemos delante para saber pues cómo plantearle un problema o cómo decirle que debe hacer las cosas de otra manera para que lo acepte bien y no genere un problema o una discusión? Porque no es lo mismo plantearle un problema o hacerle una crítica a una persona madera que hacerle una crítica a una persona tierra. La forma de hacerlo, si quieres evitar problemas, pues va a ser muy diferente. Y si lo sabes de antemano, pues va a ser mucho mejor porque nos vamos a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Entonces, en los rasgos faciales también definimos los rasgos y los identificamos con un elemento en concreto. Entonces, se trata de leer
nuestra cara para aprender de nosotros mismos y de los demás. Si nos vamos a la madera tiene unas características muy especiales y lo que vamos a tener que hacer, sobre todo en la lectura facial, es cuando vemos a una persona, ver qué rasgo es el que más destaca de esa persona, porque el rasgo dominante probablemente es el que nos lleve al elemento constitucional. En este caso, por ejemplo, vemos unas mandíbulas muy marcadas y unas cejas importantes, aunque estén depiladitas, pero se ve una ceja fuerte. Pues, por ejemplo, eso sería muy característico de una personalidad madera, entendiendo, insisto, en que todos tenemos mezcla de los 5 elementos, porque todos vamos a tener cejas, todos tenemos nariz, todos tenemos labios, todos tenemos barbilla, pómulos o mandíbulas. Pero en este caso, por ejemplo, se ve una mandíbula muy cuadrada. Por ejemplo, pues a lo mejor esta persona, acordaros, hemos dicho que la madera tiene una energía expansiva, es decir, abierta hacia afuera, que es la creatividad, que es impulsiva, que lo que necesita es acción y movimiento, y lo que más le bloquea puede ser la ira, la rabia o la frustración. Pues en función de eso, pues es una persona que no la puedes probablemente tener en un despacho parada 8 horas seguidas delante de un ordenador porque le va a dar un ataque. Sin embargo, a lo mejor dale cosas donde de vez en cuando se tenga que mover. En las relaciones sociales, pues lo mismo, no pretendas estar, si tú eres muy casero, no pretendas estar con una persona madera y que esté todo el fin de semana metido en casa, porque no lo va a conseguir, porque necesita movimiento, necesita acción. Eso es la madera. En cuanto al fuego, pues aquí vemos, y lo que más resalta son sobre todo esos ojos bastante grandes, las pequitas y el pelo pelirrojo. Pues eso es característico del fuego. ¿Y el fuego cómo va a ser? Pues va a ser también pues muy impetuoso, muy optimista, muy alegre, muy vivo. Entonces es una persona que contagia esa alegría. Y lo podemos ver en esas personas que muchas veces lo decimos, incluso esa expresión existe de sonríe hasta con los ojos. Pues esta es la característica de las personas fuego. En cuanto a la tierra ya hemos dicho que la tierra nutre, la tierra protege, la tierra es redondita, pues igual que esta cara, que las mejillas son redonditas y tenemos esa cara pues más redondita en la zona media, que es un poco como la tierra, que en la zona del centro es donde más anchita es. Pues así es una cara tierra. Entonces es una persona que va a tender a ser servicial, que como está muy pendiente de nutrir y de proteger a los demás, pues va a ser bastante diplomático, de tal manera que todo el mundo se sienta a gusto. Entonces eso es característico, y cuando veamos una cara con esas mejillas redonditas como cara de bollo de pan, pues podemos pensar que esta persona tiende a querer que su entorno se sienta a gusto. En el metal, si veis esta cara, lo que más llama la atención, en este caso, por ejemplo, por lo menos para mí, es la nariz. Entonces, en el metal, uno de los rasgos predominantes es la nariz, y en función de cómo sea esa nariz también, pues vamos a poder ver si esa persona que al ser metal, pues es una persona muy rígida, muy pendiente de cumplir las normas, muy pendiente de hacer lo correcto, lo que toca, muy limpia, muy pulcra, muy justa. Pues en función de cómo sea esa nariz, pues también vamos a ver si eso en qué ámbitos se desarrolla más y si hay algún tipo de tendencia a aplicar esa justicia, esa limpieza o esa rigidez en un campo o en otro. Eso sería el rasgo predominante del metal. Y por último tendríamos el agua, donde aquí lo que más llama la atención, evidentemente, es esa frente tan ancha. Tiene unas ojeritas bastante marcadas y una barbilla también puntiaguda bastante evidente. Esos son rasgos típicos del agua, donde vais a tener a una persona que es muy sabia, lo que llamaríamos una persona sabia, que no sabemos de dónde saca ese conocimiento, pero que se interesa por todo, de todo aprende, y es una persona pues que lleva su propio ritmo. Entonces pues probablemente es una persona con la que vayáis a quedar y siempre llegue o demasiado pronto o demasiado tarde, porque ese ritmo, ese reloj que todos vamos marcados por él, pues para el agua no es importante. Tienen un ritmo que no es el nuestro y tienen su propia
su propia ritmicidad, con lo cual pues a veces es difícil de entender. Entonces por eso son a veces muy incomprendidos, porque llevan un ritmo que a los demás nos es difícil muchas veces entender cómo pueden hacer las cosas de esa manera. Entonces, bueno, pues en función de esos rasgos principales que aquí los hemos descrito de manera muy somera y de manera rápida para que os hagáis una primera idea y veáis lo interesante que puede ser el tema de la lectura facial para conocer tanto a ti mismo como conocer a las personas que te rodean, pues puede ser muy interesante. Con lo cual, pues bueno, si queréis saber un poco más de lectura facial, podéis informaros y ver más información y el temario completo en el curso de Solo con Mirarte de lectura facial y personalidad que tenéis en nuestra página web de institutoyao.es. Espero que haya sido de vuestro interés y espero veros pronto en el curso.